Muy buenos días, bienvenidos a primera edición de este martes 16 de noviembre. ¿Qué vamos a tener en las próximas 3 horas de programa? El CEI Pinolivo ha sido seleccionado por la Consejería de Educación y Deporte de la Junta de Andalucía para asistir al primer Congreso Internacional de Innovación Educativa de la región, que contará con valiosas contribuciones en este segmento. Su directora, Graciela Romero, nos explicará cómo lo han hecho posible. Los trabajadores interinos del Hospital Costa del Sol de Marbella han decidido iniciar movilizaciones de protesta en contra de la Junta de Andalucía y en concreto por la política de contratación que está realizando la agencia sanitaria, que consideran incumple las normas del convenio colectivo actualmente vigente. Antes de la concentración de hoy nos detallará los motivos el secretario de SATSE en Málaga, Juan José Sánchez. Nace en Marbella la Granja del Mar, es la nueva apuesta de Escobedo Mariscos Vivos, que son especialistas en la selección, depuración, envasado y comercialización de marisco en el mercado mayorista de la Costa del Sol. Su propietaria Teresa Escobedo nos contará por dónde avanza la propuesta. ¿Y qué más cosas tenemos en el programa? Inauguración de nuevas instalaciones de la clínica Premium en la ciudad, conferencia del coach J. Suárez en Apimen y talento emergente que nos muestra Marve Pop a través de Sandro Giwok. Esto y más enseguida, antes las noticias. Nos metemos de lleno en los temas de actualidad cuando son las 10:46 de la mañana. El CEI Pinolivo ha sido seleccionado para asistir al primer Congreso Internacional de Innovación de Andalucía. Últimamente los centros educativos, precisamente de Marbella, nos están dando muchas noticias y sobre todo en este segmento. Vamos a entrevistar a su directora, Graciela Romero. Bienvenida, Graciela. ¿Qué tal, Eva? ¿Por qué creéis que habéis sido seleccionados en el ámbito de la innovación? ¿Cuáles son principalmente vuestras credenciales? Bueno, la verdad que para nosotros es un orgullo, ¿no?, estar allí y representar al sector educativo en materia de innovación y a veces pues te planteas y te preguntas, bueno, pero exactamente por qué habrá sido. Y te comentaba antes cuando no estábamos en cámara, ¿no?, te comentaba como una señora, le he preguntado yo, digo, Isa, ¿tú por qué crees que nos han llamado para innovación? Y me decía, porque hoy en día no hay nada más innovador que mirar a la infancia, en una época en la que vamos corriendo, en la que no paramos, de repente parar y enfocarlo todo hacia la infancia en concreto puede ser bastante innovador. Al margen de todo esto, el proyecto educativo del centro, que ya tiene un largo recorrido, se caracteriza por esa mirada de infancia que directamente repercute en cómo organizamos los espacios. Son espacios innovadores, no es un aula al uso como nos podemos imaginar, de todo el alumnado sentado, sino que existen una serie de materiales que están pensados y diseñados para su manipulación, para poder desarrollarse. También trabajamos el aprendizaje basado en proyectos adaptados a la etapa de educación infantil, por lo cual siempre estamos investigando y curioseando y dando la oportunidad de hablar, de expresar, de contar hipótesis, aunque tengan tan corta edad. Las emociones toman un papel fundamental en Pinolivo. Intentamos que primero las reconozcan, tanto en ellos mismos como en los demás, y sepan acompañarlas, y nosotros les acompañamos en estas emociones, ¿no?, y aprendan a gestionarlas. El papel de la familia o de la comunidad educativa es imprescindible. Nosotros no podemos decir que somos una escuela solamente de alumnado y de profesorado, sino que existe una comunidad enorme donde están los profesionales no docentes, las familias, pues gente del entorno que quiere participar y también los valores, la coeducación es un fuerte de Pinolivo, la coeducación sin lugar a dudas. Y bueno, pues todos estos factores juntos... Esa coctelera. ¿Por qué dices que no se pone el foco en la educación cuando es evidentemente lo básico? Si no empezamos por ahí, mal lo llevamos. En general, en la educación. Bueno, pues porque hoy en día no queda más remedio que ir corriendo. Nos pasa todo desde que suena el despertador, te levantas corriendo, tienes que cumplir con una serie de cosas, de expectativas, y vas, coges al pequeñajo o a tu niña y sales corriendo y mamá, y no sé, vamos, venga, vamos, rápido, no sé qué. Y entonces tienes que cumplir unos objetivos. No es que el decreto dice que tengo que conseguir este objetivo. Sí, todo esto tenemos que hacerlo, pero ¿cómo lo hacemos? Sabiendo respetar sus tiempos,
sin lugar a dudas, es algo que se nos olvida. De hecho, lo hemos vivido con la pandemia, que se han cerrado parques, nadie hablaba de que los niños y niñas no tenían opción al ocio o al crecimiento, se han quedado en sus casas, no han dicho nada, Han sido los últimos en salir. Han sido los últimos, y luego pues se les ha forzado a estar en un mundo de adultos donde con menos de 3 añitos pues llevan su mascarilla lo mejor posible, o se tienen que exponer a pruebas médicas a lo mejor que bueno, no hay otra, o sea, es lo que hay, pero a lo mejor se tienen que exponer varias veces en un año. Y explicarlo bien también. ¿Y cómo se lo explica? Entonces, esa serie de normas, por ejemplo, nosotros teníamos claro que se volvían a abrir los colegios, que de repente había un montón de normas que el colegio había cambiado y que teníamos que explicárselo, y dijimos, ¿cómo vamos a hacer eso? No solamente le vamos a dar las normas a las familias, pues cogimos una marioneta, que es la doctora Quinn, y empezamos a grabar con la doctora Quinn un Muppets, pues todas las normas se lo íbamos mandando a las familias para que lo vieran los niños y niñas antes de empezar el colegio, y entonces venían ya emocionados, sabiendo cómo tenían que acceder a su aula, respetando la norma. Alguien se había molestado de repente en parar y dirigirse directamente a los niños y niñas y contarles cómo iba a ser ese mundo nuevo que había aparecido de repente. Así se entiende muy bien y la han interiorizado, porque desde luego los que más la han cumplido han sido los niños. Son increíbles. Es impresionante cómo tienen esa capacidad de adaptación, de resiliencia. Se merecen de verdad no solo el premio Princesa de Asturias, sino se merecen un reconocimiento total y absoluto. La creatividad es uno de vuestros pilares. Esto suena muy bien, echarle imaginación, pero cuando no hay presupuesto, ¿cómo se hace? Es que es la mejor manera. No queda otra. Yo recuerdo cuando llegábamos allí y decíamos, bueno, vamos a hacer un escenario, pues no tenemos escenario, pues vamos a coger todas las mesas, las juntamos con piso por debajo y creábamos un escenario. Entonces, creo que en la etapa de educación infantil, si hay algo que va con la etapa de educación infantil, es la creatividad, es el buscarle 1000 opciones a un solo objeto y el darle una vuelta a todo. En ellos está clara, pero no siempre los profesores. Bueno, muchos son reticentes quizás a ese cambio, ¿no? Yo creo que la cosa es diferente hoy en día. Bueno, es verdad que el profesorado de Pino Olivo tiene una larga trayectoria en el centro y hemos ido creciendo pues unidos, y entonces nos hemos ido formando en eso, reflexionando, y cuando llega alguien al centro porque tiene que cubrir alguna interinidad, alguna baja, como se encuentra ese ambiente que acoge, que arropa y que ilusiona, pues se contagia y no dice que no, sino que dice, venga, vamos a ello, y se deja llevar. Entonces te deja un poquito llevar y la verdad que salen con el deseo de volver. Y como decimos, se llevan las semillitas de Pino Olivo allá donde van, ¿no? Esto gusta mucho, en general muy valorado, pero también hay padres que no lo ven, que no lo entienden. Bueno, es normal porque tenemos miedo. Yo soy madre y de repente tienes miedo a enfrentarte a algo que desconoces o que no llegas a comprender, y piensas a lo mejor, bueno, pues será que están como en liana. ¿A dónde van, no? Sí, o no hay normas. Sí hay normas desde el cariño, desde el respeto, y es lícito tener dudas. Es maravilloso tener dudas porque es lo que nos hace crecer, pero lo que tienes que hacer automáticamente después de tener esa duda es acercarte a tu centro, no comentarlo en la puerta del cole o en los grupos de WhatsApp, sino acercarte a la puerta del cole y entrar dentro y decir, esto no lo entiendo, ¿cómo va? Y eso se lo recomiendo pues evidentemente a todo el mundo, porque cuando comprendes el fundamento pedagógico que hay detrás de cada una de las cosas que hacemos, pues al final lo que tienes es una persona que te apoya y que te ayuda y dice, pues si vais a hacer esto, también puedo ayudar yo con esto, vamos a colaborar con esto, y hacemos el cole que sea más grande y más maravilloso. Claro, básico, por tanto, esa relación importante con los padres, ¿no? Crear al final esa comunidad en la que todos juegan un papel importante, ¿no? Vosotros sois, podemos decir, de Marbella el único colegio seleccionado, de la provincia de Málaga sois como 4 o 5, ¿no? Sí, creo que la representación más o menos son unos 5 centros de educación infantil y primaria por provincia, más o menos, imagino que por CEPS, por zona de profesorado, ¿no? Y la verdad que pues es una ilusión bastante grande, aunque conocemos muchísimas de las buenas prácticas docentes que se llevan en muchos de los colegios de aquí de Marbella, que sí que hacen cosas increíbles, y podría ser, Marbella, Coín, o sea, una zona bastante extensa.
podría ser haber sido cualquier otro colegio, o sea que tenemos una gran presión encima, tenemos que hacerlo bien. Bueno, ya nos contarás, ¿no? Qué conclusiones se sacan, con quién habéis estado también trabajando, ¿no? Grandes profesionales en el mundo de la educación. Después de haber pasado todo este periodo complicado, bueno, que seguimos, lo que pasa es que nos hemos acostumbrado, ¿no? ¿En qué os fijáis ahora? ¿En qué estáis y a qué le estáis dando más importancia? Pues realmente estamos centrándonos en intentar recuperar nuestra esencia, porque hasta que llegó la pandemia teníamos la oportunidad, una vez que terminaba el recreo, abríamos las puertas de la aula y el alumnado de 3, 4 y 5 años libremente podía elegir el espacio donde quería, tras vez trabajar la primera parte de la mañana en su aula, podía elegir el espacio que más se adaptaba a sus necesidades. Si había una niña de 3 añitos que es muy buena en las construcciones, a lo mejor buscaba el espacio de 5 años para seguir creciendo su talento, o si tenía un conflicto, un niño de 5 añitos y necesitaba irse a la zona de más de juego simbólico, podía irse y nosotros íbamos evaluando, íbamos recogiendo, íbamos acompañando en ese aprendizaje, y esa parte en concreto, esa esencia, la hemos tenido que perder. Claro, todo está muy constreñido ahora. Por proteger una vez más a la infancia, por no exponerle 3 veces más a poder contagiarse. Entonces, todo eso algún día podremos volver a recuperarlo. Mientras tanto, intentamos hacerlo lo mejor posible, por ejemplo, utilizando mucho los espacios exteriores, muchísimo los espacios exteriores en nuestro día a día. También hemos vuelto a recuperar los proyectos que el año pasado, por miedo a que nos mandaran a casa, tuvimos que intentar adaptarnos para que las familias, porque entendemos que los docentes somos nosotros, pero las familias no saben cómo llevar un proyecto, entonces tuvimos que adaptarnos y parar y otra vez resurgimos con el proyecto, con investigar y con ir recuperando poco a poco esa esencia sin que los niños y niñas sufran pues más de lo que tienen que sufrir las circunstancias actuales. Bueno, todo un gran reto, desde luego. Es un reto apasionante y que nos encanta. Bueno, Graciela, seguiremos hablando de todos estos proyectos tan interesantes y al final motivadores. Gracias, hasta pronto. Muchísimas gracias. Gracias. Hablamos de la importancia de la educación en la infancia, ¿no? De transmitir valores, y precisamente FNAC acogió la presentación de un libro donde se habló sobre el exceso uso de las pantallas en las edades tempranas, un libro de Marta Prada. Pues básicamente porque las pantallas creo que es un tema que preocupa a todas las familias, cada vez más estamos rodeados de pantallas y creo que es algo que tenemos que abordar de una forma sana, que es importante que además que las familias tomen conciencia de cómo repercuten en el cerebro de los niños, cómo repercuten en su desarrollo, y bueno, básicamente por eso, ¿no? Porque creo que es un tema que es importante que se conozca, ¿no? No hay mucha conciencia todavía de cómo influyen las pantallas en los peques. A ver, es verdad que se han disparado los casos, también hay mucha controversia en cuanto al origen del TDAH, en cuanto al diagnóstico, pero lo que sí que es verdad que los niños hoy en día tienen pues circunstancias menos favorables quizá que los de hace 100 años para crecer, para desarrollarse, y que todo eso influye notablemente en su desarrollo. Creo que es muy importante que las familias tomen conciencia y hagan pues eso, una gestión sana de pantallas. Bueno, a ver, hay que tener en cuenta también la edad de la que hablamos en los niños, ¿no? Lo que está claro es que las pantallas cautivan la atención de los niños, pero hay una diferencia entre la fascinación y la atención. Es decir, cuando un niño está viendo una pantalla, está cautivado porque es luz, es sonido, son colores, pero hay una diferencia, ¿no? Es que esa luz, ese sonido, esos colores no los puede poner en relación con el medio. Entonces falta la experiencia. Y la neurociencia dice que el ser humano necesita experiencia, necesita emocionarse para aprender, y es precisamente lo que les falta con las pantallas, ¿no? Creo que es fundamental que los niños tengan experiencias desde que son chiquititos, que abran, cierren botes, que hagan las acciones sencillas del día a día y que son súper necesarias para que tengan un desarrollo sano, ¿no? Con las pantallas reciben mucha información, se les tira mucha información, pero como falta experiencia no pueden clasificar esa información, ¿no?
con lo cual pues el desarrollo queda un poquito obstaculizado. Así que bueno, súper importante que tengamos en cuenta que la corteza prefrontal se está desarrollando hasta los 6 años de edad. Hasta ese momento la atención, el desarrollo está todavía, digamos, inmaduro, ¿no? Así que es muy importante que en estos primeros años de vida los periodos de exposición sean muy cortitos, sean periodos pues, que no sean rutinarios, y a partir de ese momento sí, podríamos hablar de periodos pues, ya un poquito más largos, pero siempre teniendo en cuenta pues, a qué se exponen, a qué tipo de contenidos, ¿no? Y que las familias hagan pues, esa gestión. Bueno, pues sobre todo que empiecen por ellos mismos, ¿no? Porque cuando hablamos de gestión de pantallas muchas veces pues las familias se desesperan, porque es verdad que sirven a veces como chupetes tecnológicos, ¿no? El niño llora, se pone inquieto, estamos en un lugar, en una sala de espera, en un restaurante, y es un recurso muy fácil. Están ahí las pantallas y están ahí también en casa pues para cuando ya estamos agotados, que tomemos conciencia de que realmente ellos no las necesitan, y que quizás si tenemos que empezar por alguna parte, que empecemos por nosotros mismos. ¿Qué uso estoy haciendo yo de las pantallas? ¿Cuántas horas le estoy dedicando al día? Hay estudios que dicen que dedicamos 124 minutos a la televisión al día y unos 122 minutos a nuestro smartphone. Es decir, estaríamos hablando de 4 horas al día expuestos a pantallas. Entonces, ¿qué uso estoy haciendo yo? Y luego, posteriormente, ya veo cómo puedo empezar a gestionar con mi hijo de forma sana. Bueno, vamos ahora con temas jurídicos, porque tenemos ya con nosotros a Maribel Luna para hablar de un tema que ya la palabra suena muy mal, como es el catastrazo. Maribel, bienvenida. Hola, buenos días. ¿Cómo estamos? Bien, todo bien. Bueno, de semana en semana con temas desde luego complicados. Sí, yo creo que este tema del que vamos a hablar hoy me da la sensación que no se ha comentado mucho y va a tener mucha influencia en mucha gente, porque son temas muy... Sí, consecuencias económicas importantes. Sí, sí, sí. Vamos a hablar de una serie de medidas que se tomaron en julio, porque se aprobó una ley de medidas contra la prevención y la lucha contra el fraude fiscal, que lo que hacía esta ley era un poco era transponer una directiva europea. Y ahí se han tomado una serie de medidas en el artículo 6, sí, que son las que vamos a comentar ahora, que nos van a dar a todos por todas partes. Bueno, sobre todo se hace para evitar el fraude, ¿no? Ese sí, es el punto de partida. Está claro que sí, que la intención es la del fraude. La intención. La de evitar el fraude, pero al final todos nos tocamos los bolsillos por dónde va a venir. Bueno, pues vamos a empezar por el principio. ¿Qué es lo que pasa si yo, por ejemplo, pues vendo un inmueble o lo dono? Sí, te explico. Hasta ahora, cuando alguien vende una casa o quiere donar entre padres e hijos que quieren donar un piso, que son las situaciones más frecuentes, el valor, la base imponible por la que tú liquidas luego los impuestos es el valor por el que tú has vendido, el valor real, digamos, que has declarado en la escritura. Entonces tú liquidas el impuesto y luego Hacienda, si quiere, pues te lo revisa si está bien o está mal y después ya hablamos. Pero tú primero lo declaras según el valor que tú has estimado oportuno. Yo vendo mi casa y vendo al precio que a mí me parece oportuno. ¿Pero lo suele revisar? Y hay veces que lo revisa y otras veces no. Pero digamos que ese sería el proceso. Tú lo haces y si te toca la papeleta, tiene la fortuna de que te toque, pues entonces es Hacienda quien lo revisa. Si no, pasa del tirón. Sí. ¿Qué va a pasar con estas nuevas medidas que se han adoptado? Pues que a partir de ahora va a haber como un listado, por decirlo de alguna manera, de valor de referencia catastral, de lo que nos van a decir cuál es el valor mínimo que va a tener la vivienda o el inmueble que nosotros vamos a vender. Entonces, yo puedo poner, imagínate que yo tengo un inmueble que entiendo que vale 100.000 y se lo quiero donar a mis hijos. Sí. Y Hacienda llega y me dice, con esas referencias nuevas que nos van a dar,
nos dicen, no, mire, que es que esto vale 140, usted no puede hacer una donación por ese precio. Y liquidar sobre todo el impuesto por ese precio. Entonces, nos van a dar los valores mínimos de referencia por los que vamos a liquidar el impuesto de transmisiones patrimoniales, el impuesto de sucesiones y donaciones y el de actos jurídicos documentados. Entonces, por eso te digo que va a incidir mucho en todos los actos jurídicos que hagamos de compraventa, de sucesiones, de donaciones, sobre el valor de la vivienda, el inmueble que vayamos a transmitir. Bueno, en teoría va a estar todo más claro, ¿no? Bueno, sí, pues seguramente, esté más claro, pero claro, también puede suceder que tú, ahora como se ha invertido, digamos, en la carga de la prueba que te estaba diciendo, ahora, esta ley entra en vigor el día 1 de enero, el 1 de enero. Por lo que a partir del 1 de enero, si yo voy a hacer lo mismo que estábamos fundamentando antes, va a ser ya me tengo que ir a esas tablas y ver lo que vale mi inmueble, hacer la liquidación, y si yo no estoy de acuerdo con ese valor que me están asignando, tengo que ser yo quien recurra y diga, pues mire, que yo no estoy de acuerdo con esta valoración, porque claro, todo esto justificado y con algún estudio. Pero esto es complicado. Que avale lo que yo estoy diciendo. Primero pagas y después hablamos. Ya, no pero como ahora. Consulta, lo miras y luego reclamas. Claro, ahora ya sabes el valor mínimo por el que vas a tener que pagar con cualquiera de estas transacciones que estamos hablando. Si tú no estás conforme con el valor que ya ves que te están asignando, pues primero pagas y después reclamas. Y todo eso se va a ver, lo puedes ver en la web del catastro, por eso se llama el catastrazo. El catastrazo suena fatal. Esto no afecta al IBI, ¿no? No, hay que tener claro que no es lo mismo estos índices estos valores de referencia catastral que el valor catastral que tiene asignado ahora mismo el catastro para cada uno de los inmuebles. Eso tiene que quedar claro, que no va a afectar de momento. No sé si después hay algo que no sabemos. Un regalito, ¿no? Un regalito que venga después para el año que viene y nos encontremos con que nos han regularizado los valores catastrales. Pero en principio estos índices de referencia van a ser unas referencias de valor para la liquidación de estos impuestos. O sea, que quede claro que no afecta para nada al IBI, pero sí va a afectar, como te estoy diciendo, a partir de ahora, toda la gente que venda una casa, que haga una donación, pues ya no va a ser la liquidación del impuesto por el valor real que han declarado en sus escrituras, sino por ese valor mínimo que dice Hacienda. Que lo que tú has vendido o has donado está por encima de ese, que tú has valorado, por encima de esos valores de referencia, entonces vas a liquidar por encima de lo que tú realmente hayas liquidado. Siempre habrá, con esto lo que hace Hacienda es asegurarse ese mínimo. Ajá. Entonces, y a partir de ahí. Y a partir de ahí, si tú pones un valor superior, pues ese valor superior es el que vas a utilizar para la base imponible. ¿Esto a quién va a beneficiar, a quién va a perjudicar? ¿A los de siempre? Pues yo entiendo que quiero entender que beneficia al fraude fiscal y va a haber transparencia y son medidas de lucha contra el fraude, porque hasta ahora, como te decía, tú dices, mira, yo voy a donar a mi hijo el piso y que tú sabes que a lo mejor en el mercado puede costar 200.000, pero el valor catastral son 80 y tantos mil. Le aplicas el índice de regularización del año, se quedan unos 100.000. Pues el impuesto lo liquido por ese valor, lo mínimo que yo entiendo que hasta ahora se podía. Lo hace, se queda ahí, y si Hacienda no te lo ha revisado, pues ya está hecho. Pero ahora no eres tú el que puedes hacer estos bailes, por decirlo de alguna manera. Hay más luz en los temas al final. Te tienes que ir a esas tablas, y esas tablas, pues habrá que ver cada uno, te tendrás que mirar lo que vale tu inmueble y decir, oye, no, mira, que es que el piso que voy a donar no vale esto porque está en un barrio tal, porque está muy deteriorado, porque tiene tantos años de construcción. Entonces habrá que ver caso por caso, como te digo, caso por caso, y si tú crees que el valor que te han asignado no se ajusta a esa realidad, pues primero, vuelvo a insistir, pagas y después... Quizás jugar menos, ¿no? A especular, como pasa con la plusvalía. Claro, yo entiendo que todo esto se hace por eso, para intentar no especular y, por supuesto, aumentar la recaudación. Sí, no comprar una vivienda y venderla enseguida, ¿no?
Sí, ya sabes el valor, porque aquí estamos hablando de lo que Sí. tú me comentas, son dos temas diferentes. sí. Por un lado, sabes que vas a tener que tributar por en la compra por actos, por transmisiones patrimoniales, por ese mínimo que te va a dar Hacienda, o sea que tú, si quieres, puedes establecer el precio de venta igual que el de referencia. Y luego otro tema son las plusvalías, porque también afectará, eso es otro capítulo aparte, pero son dos cosas diferentes. Sí. Primero compramos y nos aplican estos valores y después luego nos vamos viene a otro plusvalías regalo más. y te metes en otra historia. Bueno, Maribel, ¿qué más cosas tenemos que tener en cuenta? Pues nada, entiendo que la gente que se esté planteando hacer algún cambio en el tema de sucesiones o ventas y tal, pues debería estar un poco pendiente para ver si le conviene hacerlo antes de que termine el año o ya a partir del 1 de enero. Pero es que también nos encontramos con el problema de que te vas a la web del catastro y no se han publicado esos valores de referencia. Entonces, todavía no se sabe. Todavía no se. Hoy yo he entrado en la web y bueno, ves un mapa que han hecho, los mapas que han utilizado para establecer, bueno, sobre lo que se van a guiar, pero los valores no los ves. O sea que aunque quisieras, claro, yo no creo sé que si te conviene más claro, o menos. no lo sabes si te va a convenir o no. Entonces yo entiendo que la gente que lo vaya a hacer pues tendrá que estar pendiente con sus asesores y con expertos legales y economistas, pues que te aconsejen, mira, hasta el último momento sabes que lo vas a hacer, pues yo qué sé, el 25, el 24 de diciembre vamos a notaría y lo hacemos porque conviene, porque te vas a ahorrar tanto dinero. Entonces hay que estar ahí, esa es la horquilla que tenemos para movernos, que te digo, como no está establecido, pues no está publicado, pues no lo sabemos. Y lo que hará el catastro es, por así decirlo, como un estudio de mercado para establecer esos índices, porque claro, te dices, ¿y esto cómo lo van a establecer? Y lo que van a hacer en realidad, más o menos, por lo que todos esperamos, es como un estudio de mercado. Van a tener en cuenta todas las compraventas que se han hecho con determinadas características en esa zona, etcétera, etcétera, y yo digo que sacarán como una especie de media, pero habrá que verlo. Bueno, consultar, como dice Maribel, pues con un técnico, un especialista, para ver qué nos conviene más si estamos en esa situación. Maribel, gracias. A vosotros. Hasta la semana que viene. Adiós. Nos vamos a publicidad, unos minutitos, y volvemos enseguida. Hasta ahora.